Buenas a todos. Esta es la segunda parte de el análisis de un plano inclinado para determinar pues la fuerza de empuje que vamos a tener en nuestro pistón y para ver si es suficiente para pues romper pues la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿no? Entonces para eso pues nosotros ya teníamos aquí planteados el X' y el Y'. Y pues vamos a hacer la sumatoria, ¿no? En esos dos ejes. Entonces primero ponemos la sumatoria en X. En X tenemos esta fuerza que va pues para la derecha, ¿no? Entonces, pues la vamos a sumar. Sería FP positiva. Y luego esta pues viene para la izquierda en sentido contrario, ¿no? Entonces esas se restan. Teníamos menos FR. Y finalmente ahora tenemos este peso. Si se acuerdan, en este diagramita, pues teníamos, pues por ejemplo, el eje Y así y el eje X así, ¿no? Aquí teníamos el X y pues verticalmente teníamos el Y. Por eso, en X pues, sumábamos la fuerza, por ejemplo, aquí del pistón de empuje y le restábamos la de fricción. Y en Y, para arriba tenemos la fuerza normal y le restábamos la fuerza de abajo que era el peso. En este caso, si se fijan, este peso no está alineado al eje Y'. Entonces, pues no podemos sumar el peso de este elemento, pues así como así, ¿no? Debemos de descomponerlo. Entonces, pues aquí influye pues lo del ángulo, ¿no? Aquí tenemos un ángulo que pues coincide con el ángulo de inclinación del plano inclinado, ¿no? Entonces este ángulo va a ser alfa también. Entonces, pues ahí pues recordemos los cursos que tuvimos pues de física básica, ¿no? Donde pues, hacíamos sumatoria de fuerzas y descomposición de fuerzas. Entonces, si descomponemos el peso en el eje de las X, pues es como si el peso, bueno, aquí voy a poner este lapicito, pues este peso puede estar, lo podemos bajar este ángulo, que es el ángulo alfa, y le podemos descomponer pues aquí, ¿no? Y también esta misma fuerza la podemos ir así subiendo, 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 hasta que se alinee pues con el eje X', ¿no? Pero obviamente que si hacemos esa descomposición de fuerza, pues debemos de bajarla cierto ángulo, ¿no? Entonces, pues aquí en el peso, como esta flechita me indica que va para la izquierda, si la voy subiendo, se la voy subiendo, pues la flechita me va a marcar pues para este sentido, ¿no? Que es el que tengo aquí. Si esta flechita la subo, pues me va a marcar pues este sentido, ¿no? Entonces, pues la sumatoria en X pues nos va a quedar como menos W por el seno de alfa, ¿no? Entonces así nos va a quedar esa ecuación. Y pues ya no hay otra fuerza que pues sumemos nosotros en X', entonces pues como es un análisis estático lo vamos a poner igual a 0. Entonces, pues ahí ya tenemos la primera ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X'. Ahora si nos vamos con Y', pues en Y' tenemos ahí sumatoria en Y', ¿no? En Y', ¿qué tenemos? Si se fijan, la normal sí está bien alineado pues con el eje Y'. Y como está para arriba, pues simplemente lo sumamos, ¿no? Directo, la normal. ¿Y qué otra fuerza? Pues como había aquí comentado, pues el peso, como no está alineado con el eje Y', tengo que descomponer esta fuerza con su componente, pues, eh, con su componente que coincida con el eje Y', ¿no? Entonces simplemente, pues esta fuerza que está aquí, ahora la voy a tratar de pegar hasta acá para que quede pues alineada con este eje, ¿no? Primo. Entonces si se fijan la flecha pues va para abajo. Entonces en la sumatoria pues lo voy a restar, ¿no? Menos W. Pero pues aquí lo voy a desplazar este ángulo, ¿no? De alfa. Entonces utilizo
como estoy desplazando con respecto a este cateto, pues es un desplazamiento adyacente, ¿no? Entonces voy a tener el coseno pues, de alfa. Y pues lo voy a igualar a 0, porque pues como les había comentado es un análisis estático. Y ya tengo mis dos sumatorias. Ahora si nosotros despejamos, por ejemplo, de y' n, o sea, si queremos dejar n en un lado, pues tenemos que n es igual, y esto que está restando lo voy a pasar sumando de este lado. Entonces sería w coseno pues, de alfa, ¿no? Y ya tengo pues mi ecuación de la normal. Lo voy a poner con rojo. Ahora si quiero sustituir acá, despejar, perdón, la fuerza P, pues hago lo mismo. Tengo que la fuerza P, por ejemplo aquí voy a poner la fuerza P. Vamos a ponerlo con negro. FP. A ver, vamos a ponerle FP. Ponemos en negro, ¿no? Y pues despejando esta ecuación, pues esta FR está restando, la paso sumando de este lado, entonces tengo FR, y menos W seno de alfa igual está restando, pues lo paso sumando del otro lado, seno de alfa, ¿no? Entonces ahí tengo mi ecuación despejada. Y ya simplemente, pues acuérdense que, como habíamos tenido en el caso anterior, pues nosotros sabemos que la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, pues aquí yo ya tengo el valor de la normal. Entonces, pues puedo sustituir ese valor en pues esta ecuación. Entonces, sustituyendo ese valor, pues me quedaría de esta manera, ¿no? Acá tengo mi FP. Tengo acá el FP. Es igual, y acuérdense que la fricción era la normal por el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces sería mu por n más W, esto lo dejo igual, ¿no? W, bueno, de una vez, el peso, acuérdense que es la masa por la gravedad, ¿no? Entonces pongo mg por el seno de alfa. Y bueno, aquí ya sustituyo igual de una vez la normal, que es W coseno de alfa. Entonces ponemos W coseno de alfa, ¿no? Cerramos paréntesis. Y pues ya tendríamos despejada la ecuación. Acá si se fijan, pues el W coseno de alfa, pues también lo puedo poner como el mg, ¿no? Entonces aquí abajito pues ya ponemos pues, la ecuación ya final, que sería fp es igual al mu por mg coseno de alfa más mg seno de alfa. Y esa sería pues mi ecuación final, ¿no? Acuérdense que aquí el FP pues es la fuerza del empuje del pistón. Y aquí todo esto, ¿se acuerdan lo que habíamos puesto la vez pasada? Todo esto que voy a encerrar en azul era pues la resultante, la fuerza que va a estar oponiéndose. Por ejemplo, si aquí la dibujamos, pues va a ser esta fuerza resultante que va a estar oponiéndose pues al empuje de mi pistón, ¿no? Esta es mi fuerza de empuje, FP, y esta es la fuerza, vamos a ponerla como FT, ¿no? La que habíamos nosotros calculado también en este ejercicio, ¿no? Acá tenemos la fuerza del empuje del pistón, que sería la FP. Entonces acá tenemos la FP. Y, ¿se acuerdan de aquí, de este lado? Pues teníamos la fuerza que teníamos que vencer, que era la FT. Que si se fijan, pues aquí para 50, una masa de 50 kilogramos, pues la fuerza de empuje es 282 y la FT es de 73.57. Entonces en el siguiente video pues ya vamos a calcular con esta masa cuál es nuestra fuerza FT y ver si supera o no la fuerza de empuje del pistón. Entonces pues nos vemos hasta el siguiente video.